Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios sobre funciones de esta serie de ejercicios resueltos de cálculo diferencial. Teníamos que en los últimos dos videos habíamos resuelto algunos ejercicios sobre funciones pares e impares, las habíamos analizado de manera gráfica, ciertas funciones, y ahora tenemos que determinar si estas funciones que nos están dando, vamos a ver algunas a lo largo del video, son pares, impares o ninguna de las dos. Nos dice que las comprobemos de manera gráfica, yo no lo voy a hacer, pero confío en que ustedes, después de saber si son pares o impares, confirmen esa información de manera gráfica. Y entonces empecemos. Yo creo que es súper importante saber primero que una función par se define como una función en la que f de menos x es igual a f de x. Y que una función impar se define como una función tal que f de menos x es igual a menos f de x. Esa es la definición de cada uno de los dos términos. Entonces, si tenemos que definir si f de x es par o impar, f de x siendo x sobre x al cuadrado más 1, lo que hago yo normalmente en mi procedimiento es hallar f de menos x. ¿Sí? En ambos casos, siendo par o impar, hay que hallar f de menos x. Y luego comprobamos si ese resultado es igual a f de x, es decir, es igual a la función original, o si es igual a la función original, pero con un signo de menos. Eso es básicamente lo que vamos a verificar. Si es igual al original o igual al original, pero con un menos. Entonces, el primer paso es encontrar f de menos x. La pregunta es, entonces, si esto es f de x, ¿cuánto es f de menos x? Entonces, sencillamente, donde haya una x, la cambiamos por menos x, quedaría menos x arriba, sobre menos x al cuadrado más 1. Y resolvemos, arriba entonces quedaría menos x, y abajo quedaría menos x al cuadrado, entonces x por x, x al cuadrado, y menos por menos, más, quedaría entonces x al cuadrado más 1. Y esa es la respuesta, esto es f de menos x. Ahora que tenemos de nuevo f de menos x, lo comprobamos. ¿Es igual a f de x? Bueno, esta tiene x sobre x al cuadrado más 1, pero esta tiene menos x sobre x al cuadrado más 1, es decir, no son iguales. Pero es igual a menos f de x, es igual a esta función, pero con un menos. Sí, miren el menos acá, esto es igual a menos, y la función de arriba, x sobre x al cuadrado más 1, por lo que podemos decir que f de x es impar, es una función impar, cumple la definición de una función impar. Entonces espero que se entienda lo que estamos haciendo acá, porque eso es lo que vamos a repetir a lo largo del video. Son la misma función, pero con el signo menos, entonces es una función impar. Vamos a la siguiente función. Tenemos f de x es igual a x al cuadrado sobre x a la 4 más 1. Entonces vamos a colocar aquí f de x igual a x al cuadrado sobre x a la 4 más 1. Y lo que tendríamos que hacer sería hallar a f de x, perdón, a f de menos x. Entonces solamente cambiamos, aquí sería menos x al cuadrado sobre menos x a la 4 más 1. Y resolvemos menos x al cuadrado, pues dará x al cuadrado positivo, sobre menos x a la 4, pues dará x a la 4 positivo, más 1. De manera que ya que tenemos f de menos x, que es esto de acá, nos preguntamos, ¿esto es igual a la función original? Bueno, tiene x al cuadrado arriba y abajo tiene x a la 4 más 1. Sí es lo mismo. De manera que si estas dos f de x y f de menos x son iguales, tenemos que f de x es una función par. Y ya con eso tendríamos resuelto ese ejercicio de ahí. Podemos pasar al siguiente. Tenemos f de x es igual a x sobre x más 1. Entonces vamos a escribirlo acá. F de x es igual a x sobre x más 1. Ahora vamos a hallar f de menos x. F de menos x. Entonces el x arriba quedaría menos x, el x abajo quedaría menos x y este más 1, ¿cierto? Ahora lo que podríamos hacer acá es factorizar abajo un menos 1, quedaría menos x arriba sobre menos y entre paréntesis x menos 1, ¿cierto?
De manera que ya factorizado podemos cancelar este menos de arriba con el menos de abajo y quedarían al final que x, que la respuesta es x sobre x menos 1, ¿cierto? Eso puede ya quedar sin paréntesis si queremos. De hecho, sí, quitémosle los paréntesis y nos queda x sobre x menos 1. Como se darán cuenta, x sobre x más 1 es la función original y la función que nos quedó de f menos x es x sobre x menos 1. Entonces, f de x es igual a f de menos x. No, no son iguales. Aquí hay más y aquí hay un menos. Y nos preguntamos si esta de abajo es la misma función original pero con un menos. No, esta función, vamos a colocar cómo sería menos f de x. Menos f de x sería menos x sobre x más 1. Y esto de acá y esto de acá no son iguales, ¿cierto? No son lo mismo, estas dos no son las mismas, de manera que no es una función par ni impar. F de x no es par ni es impar en este caso. No cumple ninguna de las dos definiciones que habíamos visto al principio. Recordemos para las pares que f de x es igual a f de menos x y recordemos que para las impares menos f de x es igual a f de menos x. Entonces no cumple ninguna de estas dos condiciones, por ende no es ni par ni impar. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Tenemos x por el valor absoluto de x. Esa es nuestra función. F de x es igual a x por el valor absoluto de x. Entonces vamos a ver cuánto sería f de menos x. Sencillamente cambiamos en esta función original las x por una menos x, quedaría menos x por el valor absoluto de menos x. Y desarrollamos el valor absoluto de menos x, el valor absoluto de menos a, recordemos que es el valor absoluto de a, ¿cierto? De manera que podemos decir que el valor que menos x lo multiplicamos por el valor absoluto de x positivo, porque al estar en valor absoluto, pues el menos no se podría eliminar. Y esto sería f de menos x. Entonces, la pregunta es, ¿esto es igual a la función original? No, en la función original no tiene ningún menos, y esta sí. Pero ahora, ¿esto es igual a la función original con un menos? Sí. Entonces se cumple la definición de que f de menos x es igual a menos f de x. Menos f de x sería menos x por el valor absoluto de x. Y esto de acá es exactamente lo mismo que tenemos aquí abajo. De manera que al ser esta la definición de una función impar, podemos decir que f de x es impar. Es una función impar. Vamos a ver qué otro ejercicio tenemos. Tenemos f de x es igual a 1 más 3x al cuadrado menos x a la 4. Entonces, f de x es igual a 1 más 3x al cuadrado menos x a la 4. De nuevo, el paso que hacemos es verificar cuánto es f de menos x. Eso sería igual a 1 más 3. Ahora esta x la cambiamos por una menos x al cuadrado menos x a la 4. Y desarrollamos, esto sería igual a 1 más 3 por, ahora, menos x al cuadrado sería x positivo al cuadrado, menos, y menos x a la 4 sería x positivo a la 4. Pero con el menos que estaba aquí atrás, pues queda menos todo. De manera que tenemos 1 más 3x al cuadrado menos x a la 4. Como en este caso f de x, que es lo que tenemos arriba, es igual a f de menos x, que es lo que tenemos abajo. Miren que esto de acá es igual a esto. Bueno, esta es la definición de una función par. De manera que podemos decir que f de x en nuestro ejercicio es par, ¿cierto? Entonces, esta es la solución de este ejercicio, sencillamente nos dio lo mismo. Ahora miremos qué pasa si, bueno, aquí tenemos al cuadrado y a la 4, qué pasa si cambian por a la 3 y a la 5. Entonces desarrollémoslo. Tenemos que f de x es igual a 1 más 3x al cubo menos x a la 5. Tenemos que encontrar entonces f de menos x y f de menos x es 1 más 3 y cambiamos esta x por un menos x a la 3 menos y cambiamos esta x por un menos x a la 5.
y empezamos a resolver. Este 1 queda igual, más 3 veces. Menos x al cubo pues es x al cubo, pero menos por menos es más y más por menos es menos, es decir, el signo quedaría negativo. Nos quedaría menos x al cubo. Menos, y ahora queda x a la 5, ¿cierto? Pero menos por menos es más por menos es menos por menos es más y más por menos es menos. Es decir, 5 veces multiplicando menos nos da menos. Y si seguimos entonces resolviendo, queda 1 más 3 por menos x al cubo, nos quedaría menos 3x al cubo, porque más por menos es menos, y menos por menos aquí es más x a la 5, ¿cierto? Entonces tenemos una función similar a la original. Aquí el 1 está positivo, aquí también, pero aquí el 3x al cubo está positivo y aquí negativo, y aquí al contrario, x a la 5 está negativo y aquí positivo. De manera que no tenemos la misma función, es decir, no es par. Pero es una función impar. Vamos a ver. Para que sea una función impar, tendríamos que encontrar menos f de x, que esto sería igual a cambiarle el signo a todo, menos 1, menos 3x al cubo, más x a la 5, porque multiplicamos todo por un menos 1, ¿cierto? Y ahora tendríamos que comprobar que esto de acá fuera igual a esto de acá. Bueno, se cumple el menos del 3x al cubo, el más de x a la 5, pero aquí este 1 tiene un menos y aquí no lo tiene. De manera que no es igual ni a la función original ni a la función original por menos 1. De manera que f de x en este ejercicio no es par ni es impar tampoco. Y entonces así es como se resuelven este tipo de ejercicios. Supongo que habrá más métodos, pero pues este es el que yo siempre hago. Primero encontrar f de menos x y ya comprobar si es igual a f de x o si es igual a menos f de x, ese resultado que tuvimos. Y con las definiciones, sabiendo las dos definiciones, tanto la definición de una función par como la de una función impar, pues estos ejercicios no tienen más problema. Ya con esto estamos a punto de terminar el primer capítulo del libro guía en el que estamos desarrollando estos ejercicios. Hay dos ejercicios extras que nos faltan por ver y después de ellos vamos a cambiar de tema, pero todavía hablando de funciones. Entonces espero que hasta aquí se haya entendido todo. Nos vemos entonces en el siguiente video para cerrar este primer capítulo. Espero que este ejercicio les haya servido y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.